Bien, amigos, estábamos al aire, se cayó, luego suele suceder a veces, y les voy a hacer un resumen. Estábamos hablando justamente con Antonio de la Cruz. Vamos a invitarlo de nuevo, ¿no? Porque, bueno, esta es nuestra conversación que tenemos todos los domingos al mediodía con respecto a nuestro país específicamente. Pues tenemos varias semanas tocando el tema de la situación electoral en Venezuela. Nos decía, estábamos hablando, ahí lo tenemos, Antonio se nos cayó. A ver, haciendo un resumen, Ok, estábamos conversando sobre el tema de Lula, ¿no? ajá, no, te decía que aquí la situación, cuando vemos que Maduro tiene todas las condiciones para poder negociar su salida en términos con María Corina Machado, con el Mundo González Urrutia, que se lo han planteado, y que han tenido contacto con los Estados Unidos. Hay un trabajo de Wall Street Journal, de Forero, del amigo Juan Forero, donde plantea que ha seguido los contactos y la administración Biden ha estado planteando darle garantías a Maduro para poder dejar, ¿verdad?, hacer una transición en Venezuela. Maduro no lo acepta, no lo toma, pues. No, cuando digo no lo acepta es porque no toma esa opción. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué no lo toma? Y resulta que ahí a lo mejor se nos olvida o nos pasa por debajo de la mesa de que es que estamos con una organización criminal, una mafia. Y en la mafia la lealtad es lo que vale. O sea, si tú traicionas a la mafia, corre en riesgo tu propia vida. Entonces yo lo que creo que Maduro no le tiene miedo a la justicia de Estados Unidos. Él sabe que negociando con los Estados Unidos, la justicia no lo va a perseguir. Pero le tiene miedo al grupo, a la mafia que hoy A la masa maneja interna. Venezuela. Mira, dos elementos, ¿no? No, déjame terminar. No, pero qué decir, tú estás diciendo que Maduro sería rehén de esa mafia. Y por eso, Por supuesto, para allá voy. Entonces, ¿qué pasa? A él lo controla esa mafia. Entonces, ¿por qué? Porque es que la mafia, si tú traicionas, lo pagas con la muerte. Y no la pagas con la muerte tuya, la pagas con la muerte de la familia. Y lo hemos visto muy cerca en Colombia, con los carteles, ¿verdad? Como cuando en la época de Pablo Escobar. Y hay otro ejemplo, ¿verdad? Las guerrillas, la LLN, la FARC. ¿Okay? La FARC nunca se sentó a negociar con Santos hasta que consiguió garantías para ellos en términos de poder, que todo el grupo de la FARC podía integrarse de nuevo a la sociedad. Y para ello hubo muchas acciones que se tuvieron que tomar. Por ejemplo, tuvieron que sacarlo de la lista de organizaciones terroristas, y eso lo hizo Barack Obama en su momento, ¿verdad? Se tuvo que hacer una ley o lo que se llama la justicia transicional, que fue lo que permitió darle forma a esa reintegración y ese reencuentro de la sociedad colombiana. Entonces, uno empieza a pensar que la propuesta del presidente Petro sobre la amnistía, cuando fue a Caracas, que se reunió con Maduro y no se reunió con la oposición, y lo criticamos mucho, pues se reunió con Manuel Rosales y no con María Corina Machado, que dijo que había que hacer una amnistía en Venezuela. Creo que hoy tiene mucho sentido cuando lo planteó. Él tuvo que haber calibrado en sus conversaciones con Maduro que no iban a entregar si perdían. Y por eso él propone una amnistía, porque ya las encuestas daban que el Mundo González Urrutia ha ganado. Entonces, porque ¿qué es lo que se está planteando? Maduro no puede salir del poder sin asegurarle a todo su equipo que no va a tener consecuencias, que pueden seguir trabajando. Entonces yo creo que aquí hay que cambiar el focus, y yo sé que se ha dicho por parte de María, pero lo hemos concentrado en decirlo en Maduro. No, no es Maduro, es el grupo completo, donde hay que sentarse y trabajar. Y eso lo pueden manejar los presidentes por la propuesta que hizo Petro. Y debemos tener ya un borrador de lo que podría ser, si se va a llamar, como le pongamos el nombre,
O sea, estoy usando amnistía porque fue lo que usó Petro, no necesariamente tiene que ser el caso venezolano con ese nombre. Y los colombianos la llamaron justicia transicional. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Si no convergemos en una solución donde se pueda conseguir que haya confianza de poder seguir en este proceso, lo que tenemos son los extremos. Tenemos la represión por parte del régimen, que recordemos que también lo usaron los carteles. El cartel de Medellín usó la violencia como un mecanismo para meter miedo a la sociedad colombiana para poder sostener. Sobre todo para presionar con respecto al tema de los extraditables. Y nosotros, el poder popular, cuando digo nosotros quiero decir las fuerzas democráticas, que tiene la presión, salir a la calle. Estos dos propuestas, aunque la salida a la calle es una salida pacífica, de reclamar los derechos del ciudadano, porque ganó esa elección y porque es la soberanía popular, conduce, inducido por el régimen, a la violencia, porque ellos van a querer reprimir, porque saben que eso les trae consecuencias internas dentro del aparato militar que lo puede quebrar y cambiar el sentimiento que hoy tiene de la cúpula de quererlo sostener y por lo tanto sacarlos del poder, pero saldrían sin ninguna garantía y consecuencias. Entonces, los escenarios, los dos son escenarios que nos llevan a que la sociedad no se reencuentre al terminar esos dos escenarios. Pues si se sostiene Maduro, va a ser una represión tan violenta como la de Corea del Norte. Yo ni siquiera la pongo Nicaragua y Cuba. Va a ser más fuerte que esas dos, ¿verdad? Y si se da porque la gente sale a la calle y logra su objetivo, vamos a tener un derramamiento de sangre que va a ser difícil curar, va a tomar tiempo curar esa herida. Entonces, ¿qué ocurre? Y además, el escenario de la violencia que ellos inducen con una protesta masiva puede ser ganancia de pescadores, ¿verdad? ¿Cómo es que el refrán? Ganancia de pescadores en río revuelto. ¿Por qué? Porque se pueden poner esa cúpula militar creativa y decir, demos un golpe de Estado, ahí ya, porque ellos son los que tienen ahorita el poder. Y decimos que a la vuelta de un año hacemos unas elecciones. Entonces yo creo que eso no puede ser permitido. O sea, allí hay una línea. Estamos en una situación crítica en este momento que hay que buscar. Y creo que aquí juegan un rol importante los tres presidentes en ese sentido, ¿verdad? Y dejar ya el focus que es solamente Maduro. Yo creo que hay que empezarlo a decir públicamente que vamos a buscar una solución a la sociedad venezolana, como lo hizo Santos, que a pesar de haber perdido el referéndum consultivo, siguió hacia adelante. Hoy entiendo por qué lo hizo, porque si no esa sociedad no se hubiera encontrado. Porque si vemos las características de la FARC, narcotraficante, violador de derechos humanos, y me voy hacia la cúpula militar, tienen las mismas características. Están metidos en negocios ilícitos y hay crímenes de lesa humanidad. Y aquí, en la experiencia colombiana, ellos lograron superar de alguna manera esa crisis, porque sin eso no lograban seguir desarrollando. La sociedad colombiana, desde el punto de vista de crecimiento económico, estaba limitada porque no había presencia del Estado en la zona donde controlaban, que todavía hoy sucede, la FARC o el ELN, la FARC disidente, y en aquel momento la FARC total. Entonces, yo creo que hoy el momento, Dámaso, es un momento de presentar una propuesta por parte de las fuerzas democráticas a los presidentes de cómo vemos ese reencuentro de los venezolanos y cómo vemos, sabiendo que ganamos ya, tenemos el escudo popular, ¿verdad? La soberanía popular, de cómo entendemos ese proceso, porque eso va a venir en términos de la transición también, ¿verdad? Y no seguir insistiendo, y hasta el mismo, con toda la buena fe, el mismo presidente de Panamá lo dijo, yo doy aquí para que Maduro venga, pero es que Maduro no se va a mover. A Maduro le podemos ofrecer la luna,
si queremos, como lo dijo Elon Musk, le ofreció Marte, pero él no va a salir del poder si no hay una solución para la mafia, para la Para, banda, para, para, para todo el cartel para el que se cartel, mueve. porque Que, él que, le tiene más miedo a eso. Y podemos recordar a Griselda, que es una serie que se acaba de hacer, que Griselda negocia con los gringos, le entrega, paga cárcel, y cuando sale de la cárcel regresa a Colombia y lo matan, la matan la mafia. O sea, esa cuenta no se salda. Si tú traicionas, tú pagas con tu vida. ok, te voy a hacer una pregunta. Si Maduro es un rehén de esa mafia, de ese cartel, Maduro no decide con quién tiene que entenderse el grupo de presidentes de izquierda, estos que están diciendo que no van a acatar la orden del Tribunal Supremo de Justicia, y la Unión Europea y los Estados Unidos con padrino. ¿Quién es el que lidera ahí? Diosdado Cabello. ¿A quiénes agrupa? ¿Quién lidera completamente ese cartel que, según esta lectura, tiene a Maduro como rey? No, aquí hay varias facciones. Maduro tiene una facción, lo está sosteniendo definitivamente la facción militar, encabezada por Padrino López, Hernández Lares, ¿verdad? Que son los que hoy están, el mismo Diosdado Cabello, que va a sacar a los colectivos, ¿verdad? O saca a los colectivos. Entonces, yo creo que aquí Maduro, porque es el símbolo, él representa el que está ocupando Miraflores. O sea, él es el interlocutor, pero no es el que pueda tomar la decisión. Una cosa que yo pueda ser interlocutor, yo puedo ser interlocutor entre un grupo que esté en pugna, pero yo no tomo la decisión, la tomamos en conjunto. O sea, entonces, lo que pasa es que él tiene que ir, cuando hay la propuesta, Maduro, tú tienes la garantía para poder ir y escoger el país que tú quieras ir. Él tiene que decir, bueno, ¿y Diosdado Cabello? Ah, no, bueno, Diosdado hay que considerarlo. ¿Y Hernández Lares? Ah, no, también, por los hechos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, no, aquí, cuando él va a hablar con el resto del cartel, le dice, no, hermano, esto no es tolerable. Entonces, ahí, porque llama la atención de que una Cilia Flores, un Maduro, ¿verdad? Que póngame Cilia Flores porque veo que Cilia Flores es mucho más fría en el análisis político que Maduro. No haya cogido la propuesta que le han hecho para poder resolver la crisis política en Venezuela, porque aquí ya no es una situación ni ideológica, ni que tiene, porque no tiene piso popular. Se acabó, porque eso no es sostenible en Venezuela. Maduro sí queda y se mantiene y se aferra al poder con una alta represión. Eso no es sostenible, Damaso. Eso va a durar un tiempo más, pero no se sostiene. ¿Y se sostiene a qué costo? A un costo muy alto, ¿verdad? En términos de represión, de vidas humanas, que se va el que hierro mata, hierro muere, ¿ok? Como dice el refrán. Entonces, es una solución que tampoco es una solución para ellos permanente. Porque la solución permanente es buscar un mecanismo donde nos reencontremos los venezolanos. ¿Verdad? Nos tocará hacer lo que sucedió con la sociedad colombiana con respecto a la FARC. Porque no es fácil haberse tragado a Timochenko en el Congreso, ¿verdad? Y además los cargos que le dieron. Eso no es fácil Luego, para las víctimas. luego de tantas muertes. Luego de ¿Ah? tantas muertes. Luego de tantas muertes. Exacto. Entonces, bueno, nos tocará. Y además hay la disposición, porque eso lo han dicho el mundo, lo ha dicho el Mundo González, Urruti María, Corina Machado lo ha dicho. O sea, si vamos al reencuentro, a la reunificación familiar de los venezolanos, ese es un paso que vamos a dar. Pero yo pienso que en vez de tenerlo dentro de la transición, ese paso hay que adelantarlo para poder conseguir cómo salir de esta crisis. O sea, cuando digo adelantarlo, no es que no, hay que tener un marco de referencia ya donde esté planteado, donde los garantes son los presidentes, esto, y cómo manejarlo, ¿ok? Para poder entrar ya al reconocimiento, porque aquí lo que se busca
es el reconocimiento por parte de Maduro que Edmundo González Urrutia ganó la elección y que es el presidente electo. Porque una vez que eso ocurra, lo demás continúa, como lo hemos hablado anteriormente. Porque ya como presidente electo, él es el presidente electo también de las Fuerzas Armadas. Entonces, no vamos a tener cómo está hoy manejándose la represión en términos populares. ¿Okay? Porque hoy lo que se reprime es al sector popular, a la gente en el 23 de enero. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos quieren meter miedo para que cuando llega, si no se da una solución de este tipo, de la confrontación, vamos a llamarlo así, por la vía pacífica de solicitar el respeto de lo que ocurrió el 28 de julio. Entonces, tener miedo y mostrar ese rostro, ¿verdad?, de la violencia, que insisto, que como cartel lo hicieron en Colombia en la época de la violencia. Entonces, creo que tienen un comportamiento por eso. Y yo creo que esas son las categorías que deberíamos empezar a reflexionar y a ver. Pero fíjate que, claro, por supuesto, elementos distintos, ¿no? En cada uno de los países, en Venezuela y Colombia. En Colombia, la Fuerza Armada era monolítica. En la de Venezuela, dudo, porque fíjate, si son 7-3 que demuestran estos resultados de Maduro, del mundo sobre Maduro, esto implica no solamente que el país civil votó por el mundo, también el país militar, de alguna manera. Pero, ¿cuál país militar? Porque, a ver, los militares fueron acuartelados el 28 de julio. Hay información de que no todos los militares son la cúpula, esa que está allí, no todos obedecen la cúpula. Hay información de que hay influencia del cubanos, rusos, iraníes dentro de la Fuerza Armada. ¿De cuál Fuerza Armada estamos hablando? Es cierto que la familia, la esposa, el primo, el sobrino, el hijo, la novia del militar, en los centros que votan ellos, que ellos viven, ganó el mundo en casi todo. Perdió, creo que, si mal no recuerdo, en 2. Ganó Maduro. Es cierto que ahí hay un sentimiento también de cambio, porque lo que significa el mundo es que Venezuela, los venezolanos queremos un cambio. Pero también es cierto que la cúpula y las Fuerzas Armadas se manejan, la Fuerza Armada se maneja jerárquicamente, está con Maduro. Porque si no, la noche del 28, hubieran hecho respetar, como lo hicieron en el 2015 con la elección de la Asamblea Nacional, los resultados de esa noche. Entonces, esa es la cúpula que todavía no, esa cúpula todavía ha logrado mantener una unidad de mando que se rompe, ¿okay? Que se puede romper con una protesta más masiva en la calle, ¿okay? Reclamando, porque no van a estar dispuestos ese primo y esa novia y esa mamá y esa hija o hijo va a estar en esa manifestación. Y en ese momento, los cuadros que no son la cúpula, que son los que le toca obedecer la orden, dicen, yo no voy a salir a reprimir a mi familia o a mis amigos, lo que sea, como lo vean. Entonces, es allí donde yo veo ganancia, ¿cómo se llama? Ganancia de pescadores en Río Revuelto, porque ahí es donde entra el componente colectivo por parte de Diosdado. Y en esa lucha que no es pareja, porque la protesta es pacífica por parte del pueblo venezolano, y unos colectivos, vaya usted a saber cómo le pagan, si es solamente con dinero, pero también acuérdate que en esos momentos también se paga con droga para que se envalentone y puedan reprimir y puedan haber, ¿verdad? Esto es suposición, ¿no? Esto no estoy afirmando porque no tengo pruebas. Ocurra, es donde ellos pueden entrar, los militares, y decir, no podemos tolerar después que haya un derramamiento de sangre, y toman el poder, dicen Maduro, y es ahí donde yo veo canal. Por eso digo, tiene un riesgo, porque yo no veo todavía en esa cúpula que esté quebrada. ¿Por qué? Porque están metidos en los... Imagínate, tienen 14 ministerios de los 33, ahorita. Dominan las principales ministerios en términos de funciones, ¿verdad? Están metidos en negocios,
que nosotros, bueno, eso lo sabes tú, o sea, tienen los negocios grandes en Venezuela. Tienen hasta una compañía, para no ponernos solamente con los ilícitos, que se llama Corimpeque, que son las que manejan la industria petrolera. Entonces, esa cúpula tiene todos esos intereses asociados. Y es donde, viéndolo como una organización con esos intereses y con corte de mafia, entonces pienso que, vuelvo a insistir, que hay que buscarle una solución desde esa perspectiva a la actual crisis política que atraviesa el país. Ya para finalizar, Antonio, quería tomar en cuenta unas declaraciones que se dieron esta semana y que nadie le prestó la atención que se merecen. No lo digo tanto por el personaje, sino porque la figura es un ex militar, es héroe de ciertos sectores del 4 de febrero. Es un hombre activo, funcionario, que es embajador de Maduro en México, de Venezuela en México, y dijo que lo mejor que podía pasar para tratar de solventar esta situación entre el pueblo venezolano y quizás la mafia de la que tú estás haciendo referencia, es primero presentar los resultados que daban ganador a Maduro, porque así más o menos lo vendió, ¿no? Aunque todos sabemos que lo que está diciendo es los resultados del CNE. ¿Cómo viste tú esas declaraciones de Francisco Arias Cárdenas? A mí me parece que son clave en este momento, primero porque es el único comandante activo en términos de acción política que queda del 4F. ¿Okay? A pesar de, bueno, como conversamos en un momento tú y yo, el que traiciona a la gente no le toma esa, no le cree, pues. O sea, sin embargo, yo creo que aquí tú que eres zuliano, yo también, y yo conocí las acciones, cómo funcionaba Arias Cárdenas en el Zulia. Yo creo que él aquí está haciendo una aproximación para buscar una solución pacífica a la crisis. Y lo plantea siendo funcionario del gobierno, si lo queremos llamar, de Maduro. Entonces, yo creo que es el primer funcionario, porque hasta ahora habían sido gente que había militado o ha militado en el PSUV o el chavismo, que ha tomado una distancia de Maduro, planteándole esto mismo, de que mostrara los resultados. Este es dentro de el mismo, vamos a llamarlo así, gobierno de Maduro. Entonces yo creo que es clave, porque esos son los elementos que permiten empezar a mostrar también una situación interna que ya empieza a generar ruido. Y eso sí genera también un cambio. O sea, cuando ya empezamos a ver miembros del mismo gobierno, aunque sea un funcionario diplomático, un embajador, empieza a generar a otros a pensar sobre esa situación, y creo que eso no se ha recogido con la fuerza que debería. Ha pasado un poquito, o sea, ha sido publicado y todo, pero yo creo que eso es un punto importante en este momento, donde estamos buscando una solución pacífica a la crisis política en el país. El tiempo va a ser primordial, obviamente, ¿no? No es lo mismo después del 28 de la noche de julio, cuando, bueno, sacaron esa servilleta con unos resultados ficticios, a 3 domingos después, prácticamente, ¿no? Contando justamente el 28 de julio. Donde se ve justamente que posiblemente no tenga asidero que el país se vaya por un barranco, acatando una decisión de un Tribunal Supremo de Justicia de unos resultados que el mundo y el planeta completo, todos los países saben que es falso, ¿no? ¿Tú qué crees que puede pasar? ¿Qué podemos esperar los venezolanos en los próximos meses, antes del próximo 10 de enero, cuando debe tomar posesión la figura por el poder que le da el voto como presidente del país? Yo quiero recordar que estos episodios históricos se han dado en el pasado. Dictadores inclusive que han enfrentado una derrota electoral negando los resultados, y eso posteriormente fue lo que los llevó más rápido a una caída. Les recuerdo, por ejemplo, en el 86 en Filipinas a Ferdinand Marcos,
que gobernó por más de 2 décadas, se declaró vencedor a unas elecciones consideradas fraudulentas contra Corazón Aquino. También luego vino Augusto Pinochet en el 88, que organizó un plebiscito para extender su mandato. Él hizo unas negociaciones, quedó como senador vitalicio y como, no sé si representante del ejército o ministro. También recordemos a Alberto Fujimori en el 2000, ganó las elecciones aquellas en un proceso marcado por irregularidades y la presión interna hizo que en un momento determinado saliera huyera a Japón y se quedara allá. Y por último, Slobodan Milosevic, el presidente de Serbia, luego de Yugoslavia, que perdió las elecciones presidenciales en septiembre del 2000 contra Slobodan Kuzmica y se negó a aceptar la derrota, y todo el mundo ya conoce el cuento de lo que ocurrió con Slobodan Milosevic en la Corte Penal Internacional. Quería hacer solamente esa referencia. ¿Cómo ves tú para los próximos? ¿Qué podemos esperar los venezolanos, dado que conocemos estas situaciones a nivel internacional y es insostenible mantenerse en el poder luego de que todo el mundo sabe lo que significó en los resultados del 28 de julio? La próxima semana es clave, Damaso, porque ya los presidentes hablaron, el TSJ recibió a todos los candidatos que fueron citados por ellos. Entonces, aquí la próxima semana van a tener que tomar una decisión el TSJ y las conversaciones entre los tres presidentes y Maduro. ¿Okay? Y aquí esa decisión que tomen, como tú lo señalas, si es reconocer el triunfo de Maduro, va a ser el punto que va a generar la salida a la calle con toda seguridad reclamando el triunfo. Porque el camino que toman es un camino de seguir tensando la cuerda y no buscando una solución que permita que la soberanía popular sea respetada. Entonces podemos ver, seguido a ellos, podríamos ver en 2 semanas, ya que estás pidiendo tiempos, protestas solicitando el respeto a la soberanía popular. Y como lo señalas, va a ser continuo hasta que se dé o un estado de derramamiento de sangre muy alta para Maduro poderse sostener en el poder, o un quiebre dentro de los cuadros que no están metidos dentro de la cúpula militar y que no están de acuerdo con esa manera de proceder. Y eso entonces podría generar la salida de Maduro. Pero esto no va a llegar al 10 de enero, como dices tú. Esto es antes. Este escenario que yo estoy viendo son escenarios de un mes máximo, un mes y medio, por las tensiones que se crean y porque si el Tribunal Supremo de Justicia provoca esta situación, va a acelerar estos hechos. Y por eso es importantísimo el poder plantear una solución que no nos lleve a ese extremo. Yo creo que hay que sacar y poner sobre la mesa, y está, yo estoy seguro, eso lo ha dicho Edmundo González Urruti y María Corina Machado, una solución para todos, o sea, buscarla, pero hacer la propuesta, no solamente plantearlo, porque en la parte comunicacional siempre vemos que es Maduro y eso no está produciendo el efecto que queremos, que es negociar una salida, una transición democrática, ¿verdad? Y ordenada, sino más bien lo que está generando es se aferra mucho más, se atrinchera mucho más en el poder. Entonces yo creo que estamos en una situación crítica, como lo dije al principio, donde vamos a ver hacia dónde van a seguir los próximos acontecimientos en el país. Bueno, vamos a estar pendientes durante toda la semana, porque yo creo que en términos narrativos de telenovela estamos en los puntos culminantes. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, director No ejecutivo. leíste ninguna pregunta, pero bueno, me imagino que la respondimos. Bueno, sí, mira, bueno, aquí me han hecho más que todo comentarios, ¿no? ¿Dónde estará almorzando Elvis Amoroso hasta ahora? Con todo mi respeto, dice y Delgado 2012, pero este invitado
Me tiene loca con sus análisis. En un programa dice una cosa y en otro prácticamente da la jugada perdida a Venezuela, ¿no? Dice aquí la señora Inés Delgado, algo así. Vamos a ver, voy a buscar otro planteamiento, otra pregunta. No, la gente estuvo, aquí está Manolo Rosario. Hay que recordar los intereses de los chinos, los rusos, los iraníes y los del narcotráfico que están jugando en estas eh, refiriéndose pues a estas negociaciones. Ese sí sería peligroso, que los militares den un golpe de Estado y quieran quedarse con ellos el poder. Más que todo, pues por supuesto, reacciones con respecto, inquietudes con respecto a lo que ha estado planteando de lo que podría pasar, los escenarios diferentes que se podrían ocurrir. Un comentario, Damaso, rapidito para el que dijo que una semana una cosa. Es que el escenario cambia todos los días. Aquí se juega día a día. Entonces, hay que meter los nuevos elementos para poder afinar mejor la estrategia. Eso es básico. No, si te pones a ver, recuerda que hicimos dos pases, dos transmisiones el día domingo 28 de julio, ¿no? Sí. Y el del mediodía, el de la tarde, la noche ya prácticamente pues fueron completamente distintos, inclusive a los de ya 3 semanas después de la situación. Lo que queremos los venezolanos es que podamos conseguir luz con respecto y que la verdad salga adelante, siempre la verdad sale adelante. Eso es parte de las grandes épicas, ¿no? De la historia de la humanidad. La verdad siempre sale adelante. Muchísimas gracias, Antonio. Un gran placer, Damaso. Y bueno, disculpa porque se cortó, ¿no? Sí, no sé qué pasó allí, pero lo retomamos y tú lo vas, y seguro cuando lo subas lo vas a pegar los dos. Ya el otro no está. Queda nada. Chao. Pero ya la gente nos escuchó allí. Muchísimas gracias, Antonio. Y a ustedes, amigos. Bueno, un placer. Que tengan un feliz domingo y recordemos que hoy es la clausura de las Olimpiadas. Las Olimpiadas, París 2024. Gracias, amigo.